Hola mis queridos, hoy les traigo la lección 7. El título Conciencia, conciencia espiritual y conciencia humana, beneficios del conocimiento espiritual, pero antes la invocación al Maestro. Y les agradezco que estén ahí una vez más. Gracias. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Todos los espíritus tienen, por ley, libertad de acción, voluntad y libre albedrío, y una vez que el espíritu ha alcanzado el punto evolutivo que les capacita para utilizar su libre albedrío, porque ha adquirido la conciencia, nadie puede obligarlo a realizar lo que no desea. Mientras son espíritus de poca evolución, no pueden aún discernir qué es lo que realmente les conviene. Los seres superiores, que desde su nacimiento a la vida les han guiado paso a paso, les sugieren, mediante sus vibraciones, cuáles son sus necesidades espirituales, ayudándoles a que nazca en ustedes el deseo de encarnaciones, que habrán de procurarles determinadas superaciones indispensables para su evolución. En un principio, sus encarnaciones les son sugeridas por las mentes amorosas que les guían, pero cuando ya han alcanzado un grado de conciencia suficiente para conocer por ustedes mismos su necesidad espiritual, entonces son ustedes quienes piden las encarnaciones. Son ustedes quienes estudian detenidamente el medio en el cual desean actuar, analizándolo y relacionándolo con sus necesidades espirituales. Así, cada uno de ustedes, dentro del ley que todo lo rige, han encarnado cientos y cientos de veces en lugares, en familias, en países y en situaciones distintas o semejantes, pero siempre elegidas por ustedes y siempre de acuerdo con su deseo de progreso espiritual y con lo que consideraban era su mayor necesidad espiritual. Al encarnar en su mundo, el ser pierde el recuerdo de las experiencias realizadas hasta ese momento en el curso de su vida. Sin embargo, cada una de esas experiencias deja grabada en su mente espiritual una enseñanza que recoge la conciencia como un concepto propio sobre el bien y el mal. El concepto del bien y del mal se ha formado paulatinamente en el ser a través de su trayectoria involutiva y llega a su conciencia espiritual como producto de todas las experiencias realizadas bajo la guía superior hasta ese momento de su evolución, construyendo así una especie de archivo al cual durante sus periodos de encarnación puede el ser recurrir en todas las circunstancias de la vida humana. Al comienzo de sus experiencias como humano, la fuerza espiritual del ser encarnado es débil y el esfuerzo por recurrir a ese archivo lo realiza solo mediante un gran esfuerzo de su voluntad que la presión del ambiente de los mundos inferiores en que le corresponde vivir como humano debilita y desvirtúa en tal forma que el recuerdo que existe en su conciencia espiritual se adormece y no es ni siquiera requerido. Por esas son, pero esas son las primeras encarnaciones, y si bien el ser es ya responsable de sus actos, las leyes divinas
cargan solo suavemente sobre su karma lo que el ser realiza en ese estado de conciencia incipiente que tiene en sus primeras encarnaciones. Sin embargo, todas las experiencias que va realizando quedan registradas en el ser y van acumulando sabiduría en el espíritu. Sabiduría que, al reintegrarse a la patria del éter, asimila con verdadero fervor, en su afán de superarse rápidamente. En el espacio, todos sabemos cuál es nuestra meta y todos nos esforzamos por alcanzarla lo antes posible. Las innúmeras encarnaciones que el ser realiza consecutivamente le van procurando, así, más y más experiencias que fortalecen y capacitan su conciencia espiritual para actuar con mayor fuerza y precisión. A través de la conciencia humana, durante los periodos de encarnación, pero su posibilidad de actuar se ve supeditada durante esos periodos a la voluntad y al libre albedrío humano. Por ello, muchas veces, en sus periodos de encarnación, seres que han alcanzado ya un elevado punto de evolución ceden, inclinándose ante el reclamo de la vida humana. Ceden desfalleciendo en su acción y en su esfuerzo, subyugados por la atracción y la fuerza de la acción de la vida de apariencia. No siempre corresponde a espíritus de evolución encarnados manifestar a través de su mente humana. La sabiduría adquirida en el curso de los milenios, sabiduría que sirve de sostén y de fuerza al espíritu encarnado, ayudándole a sobreponerse a los reclamos, a los llamados y a la atracción de la vida terrena. El recordar durante el periodo de encarnación lo aprendido a través de los milenios configura en el aspecto espiritual para el ser encarnado una plataforma elevada desde la cual puede fácilmente juzgar en un punto más exacto la realidad de la vida de los hombres. Pero cuando esa plataforma elevada no existe y el ser debe vivir en el mismo plano de la vida humana, el espíritu encarnado no tiene siempre toda la fuerza necesaria para sustraerse completamente a los llamados y a la atracción que significa el vivir entre los hombres como un hombre más, si el recuerdo de sus experiencias pasadas no es activado por el conocimiento verdadero. Es necesario también para los espíritus de evolución recibir el conocimiento en su carácter de humanos, pues en cuanto al conocimiento, nada nuevo les enseña en aquello que significa el aspecto moral de la vida, les recuerda su calidad espiritual, les retrotrae a sensaciones pasadas que dejaron en el espíritu huellas indelebles, transformadas en sabiduría de la vida. Por eso es que encuentran ahora en muchos pasajes de las enseñanzas que están recibiendo vibraciones que les estremecen, no como humanos, sino como espíritus, vibraciones contenidas en palabras que les parece haber ya escuchado en un pasado que no pueden ubicar, sensaciones que despiertan recuerdos imprecisables, pero existentes, de algo que fue y que continúa y continuará por siempre en la realidad de su vida. Esos recuerdos constituyen la conciencia moral, base inamovible de quienes viven entre los hombres como uno más y son, sin embargo, espíritus de evolución, con muchas experiencias asimiladas y muchas superaciones realizadas. De ahí la diferencia en la precisión, en la seguridad y en la firmeza de los conceptos morales entre unos y otros hombres. De ahí la seguridad en la decisión y la facilidad en el discernimiento. De ahí la diferencia en el punto de conciencia espiritual que refleja la conciencia humana,
de los seres. El humano común, que carece de conocimiento verdadero, supone que, no haciendo mal a nadie, ha cumplido ya con la ley divina y no necesita preocuparse por hacer el bien. No hacer mal no significa hacer bien, y practicar el bien es necesidad ineludible para el progreso del espíritu. La práctica constante del bien ayuda al hombre a mantenerse en vibración positiva. No hacer el mal simplemente es vibrar en egoísmo, es eludir el llamado a la acción que le formula la vida, al evidenciar ante sus ojos las necesidades espirituales y materiales de sus hermanos. Constantemente le llegan llamados positivos y llamados negativos, y ustedes deberán siempre decidir su acción en uno u otro sentido. Cuanto más escuchen los llamados negativos, más se ensordecen a los llamados positivos, porque la vibración negativa, más en consonancia con la vibración densa que predomina en su mundo, penetra muy fácilmente en su alma humana. El conocimiento espiritual enseña al hombre que el espíritu necesita progresar constantemente y el único camino para lograr su progreso es la acción de bien. Para poder elegir sin equivocarse el camino del bien, nada hay como la propia conciencia. Esa voz sin palabra que les dice, mediante sensaciones de desagrado o de agrado, que han obrado bien o que han obrado mal. Esa voz que les alerta sobre los peligros espirituales. Esa voz que les impide muchas veces realizar lo que su ira, rencor o ambición les impele realizar. Esa lucha interna constante que se establece en ustedes mismos es el esfuerzo de su conciencia espiritual por formar y guiar su conciencia humana, a fin de evitarles caer en errores, de los cuales luego se lamentarán amargamente. Deben acostumbrarse a requerir y escuchar la voz de su conciencia antes de obrar en cualquier sentido, porque su conciencia siempre les indicará el camino seguro, y a medida que avancen en el conocimiento espiritual, más se capacitarán para interpretar y para obedecer su voz. No supongan que, porque solamente ustedes mismos pueden oír esa voz, su llamado puede ser desoído impunemente. No, porque todo, absolutamente todo lo que hacen, piensan y sienten es registrado fielmente por la ley. Su propia vida, su propia fuerza espiritual está dentro de ustedes. Es decir, que deben vivir dentro de ustedes más que fuera de ustedes. Todo deben consultarlo internamente y deben decidirlo después de esa consulta interna. Nunca obedezcan a impulsos que les lleven a realizaciones negativas. Por el contrario, piensen que ese es un llamado externo y que los llamados externos deben ser analizados y controlados por su conciencia, sabia e insobornable. Así evitarán caer en el mal, así se facilitarán el camino y la comprensión del bien, y así obtendrán el progreso espiritual que les permitirá lograr las realizaciones que les esperan. Pero no piensen en realizaciones espirituales verdaderas si no han realizado primero esto: aprender a escuchar, a comprender y a obedecer la voz de su conciencia. Mis queridos, gracias por haberme acompañado otra vez. Volveremos pronto para continuar. Gracias. Hasta siempre.